Buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar hoy con ustedes otra vez compartiendo la palabra del Señor. Gracia, paz y amor sean para con todos ustedes y para todos en sus casas. Estamos en este domingo continuando con esta serie extraordinaria que Dios puso en el corazón de nuestro pastor Jacobo. Y con esto seguimos edificando una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Estamos en este tiempo especial en el que como iglesia pedimos a Dios que venga su reino y se haga su voluntad. Esta es la palabra direccional que para este año hemos recibido. Nuestro querido pastor Jacobito para mí, nos la ha transmitido y de alguna manera continuamos tratando de volver a la senda antigua como nos indicó el Espíritu Santo hace algo más de 2 años. Y la verdad que nada mejor que para hacerlo que recorrer las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través del más grande de todos los sermones jamás predicados, el Sermón del Monte. Estoy de acuerdo con lo que decía la semana pasada nuestro amado hermano Jairo en su predicación, en la que nos habló de la quinta bienaventuranza, la de los misericordiosos, cuando él decía que las bienaventuranzas eran al final 8 cualidades del carácter de un ciudadano del reino de Dios. La verdad es que eso me llamó la atención, eso quedó grabado en mi corazón y tiene mucho sentido. Porque Jesús inicia llamando bienaventurados a los pobres de espíritu, que es la condición en la que llegamos a Él, reconociendo nuestra necesidad espiritual. Es el primer paso para que se cumpla en nuestra vida una de las promesas más extraordinarias de la palabra, que está registrada en Ezequiel en el capítulo 36, en los versículos 25 y 27, que dicen así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Este es el requerimiento previo para todo el resto de las bienaventuranzas, para que todas ellas se cumplan en nuestra vida. El tener un nuevo corazón, el ser llenos del Espíritu de Dios. Esto sucede cuando el más maravilloso de todos los milagros que Dios puede hacer se hace realidad en nuestras vidas, cuando nos hace nacer de nuevo. Tal como podemos ver en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y fíjense, por una parte Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por otra, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, sí, somos bienaventurados cuando en nuestra necesidad espiritual nos acercamos a Él. Y eso nos da esa oportunidad de saber que el reino de Dios va a ser nuestro. Pero por otra, es necesario que nazcamos de nuevo para poder ver ese reino. Entonces, por definición, alguien que tiene un corazón limpio es alguien que ha nacido de nuevo. Esa es una condición, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por ese principio, que es un maravilloso comienzo, es extraordinario, es el inicio de esta nueva vida. Pero a partir de allí comienza una lucha diaria, una carrera en la vida para mantener nuestro corazón limpio y alcanzar la promesa, el premio, el galardón prometido, ver a Dios y recibir las recompensas celestiales que nos ha prometido, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Así nos dice 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 9. Ver a Dios trae como añadidura el poder disfrutar en su presencia del lugar que Él ha preparado para los que le aman. Es el lugar donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, sino el gozo eterno disfrutando de las sorpresas que tiene para nosotros. Porque si son cosas que nadie ha visto o imaginado, entonces son sorpresas, regalos que nos esperan para disfrutarlos por la eternidad. Y por un momento podemos poner en una balanza, en perspectiva, lo que significa. Lograríamos entender las palabras de Pablo cuando dice que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Porque morir, siendo de corazón limpio, tiene un valor inmensurable. Así que mientras estamos en esta vida, nuestra principal ocupación debería ser mantener limpio ese nuevo corazón que Dios nos da. Y hay que ver que esto realmente no es una tarea fácil, porque tendemos rápidamente a olvidar estas promesas y dejarnos llevar por las corrientes del mundo, en las cuales contaminar nuestro corazón, perder su pureza, endurecerlo, solo necesita de pequeñas malas decisiones o acciones que abren esas ventanas del alma en la dirección que no nos conviene. No sé a cuántos les ha pasado que, por ejemplo, se visten para una ocasión especial, para una fiesta, una reunión importante, o simplemente para ir a trabajar a su lugar de estudios. Y en el interín te sientas en algún lugar sucio o haces contacto con una superficie recién pintada, o te salpica un carro en un charco, a una pluma se le bota la tinta, te habías metido un chocolatico en el bolsillo y no te habías dado cuenta. O quizás, como me sucedió a mí una vez, yo tenía una presentación importante que hacer en mi empresa y me vestí de traje, corbata, para estar bien presentable. Y en el camino, bueno, me quise comer una empanadita para desayunar, para amortiguar lo que podía ser una larga reunión. Y al morderla, ¡suas! O ¡plash! Me salpicó toda la camisa de salsa. Me pasó como al hombre de la vieja canción, que decía, ¿por qué no te quitas el saco? Y él respondía, porque tengo la camisa rota. Y en mi caso, no es que la tenía rota, pero la tenía rociada de salsa. Bueno, y disculpen los de la generación X, los millennials y los Z, porque este es un cuento más de baby boomers, porque es de allá de los años 60. Esta era una canción que yo oía en mi niñez. En fin, pueden pasar tantas cosas que provoquen que nuestro limpio corazón, nuestras vestiduras blancas se limpien, se ensucien en algún momento determinado. El contaminar el corazón, mancharlo durante nuestro camino es casi imposible de evitar. Pero por eso el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 7:1 lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Caso muy interesante que estuve leyendo, que podemos relacionar con esto, es el del armiño, que es un animalito, un mamífero que mide como 35 centímetros y no pesa más de un cuarto de kilo, 300 gramos. Este animalito en una época fue muy buscado para vender su piel, la cual se torna completamente blanca, un blanco perfecto en el invierno. Y este animalito tiene una característica asombrosa. Él protege instintivamente su piel, esa piel blanca que lo cubre, contra cualquier cosa que la pueda ensuciar. Entonces los cazadores de pieles aprovechan este rasgo inusual de este pequeño animalito. Y entonces lo que hacen es que no colocan una trampa para atraparlos, sino que encuentran su madriguera, su hogar donde viven, generalmente que puede ser una hendidura en una roca o un árbol hueco,
y manchan la entrada con barro. Entonces después los cazadores sueltan a sus perros para perseguir al armiño. El animalito asustado corre, porque es muy rápido, además huye hasta su casa, pero cuando llega a la puerta de su casa no se mete en ella, porque ve la suciedad de la entrada y no se permite ensuciarse la piel. Y entonces, en lugar de ensuciarse su blanca piel, el armiño es atrapado por los perros y capturado, pero conserva su pureza. Para el armiño, la pureza es más preciosa que la vida. Imagínense, ese armiño sabe que va a ser capturado, que su vida va a acabar, pero él prefiere conservarse limpio y puro y entregar su vida. En Proverbios, en el capítulo 4, el versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si un ejemplo podemos nosotros tomar del armiño es ese conservar nuestra pureza, guardar aquello que Dios nos ha dado, porque les recuerdo, nosotros teníamos un corazón endurecido, un corazón encallecido por el pecado, y una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos dio ese nuevo corazón que es de carne, ese nuevo corazón que es limpio, que es puro, y nosotros tenemos que guardarlo, y guardarlo sobre toda cosa guardada, porque de Él mana la vida. Él nos va a conducir a esa vida eterna con el Señor, eterna, y no se nos olvide eso, que lo eterno es algo inmensurable, es algo que dura más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Hay muchas cosas de las que tenemos que guardar nuestro corazón, y de todas ellas nos alerta la palabra de Dios. Desde las que parecen más insignificantes hasta las más obvias. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que es uno de varios en donde se nos dan a nosotros los cristianos una serie de instrucciones para guardar esa integridad de nuestro corazón, para guardar nuestra limpieza, para seguir manteniéndonos puros y perfectos delante de Dios. Es una tarea dura, pero estas son las instrucciones de Dios. Dice así en Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 17. Voy a leer hasta el capítulo 5, versículo 5. Dice así: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos. Y yo les voy a pedir que pongan mucha atención a las palabras. Estoy leyendo en esta versión que la versión Dios habla hoy, procurando que las palabras nos resulten más familiares, que no nos suenen como alguna repetición de algo que hemos oído. Quiero que en esta hora, de verdad, estas palabras lleguen a nuestro corazón, a nuestra mente y las meditemos. Dice así entonces, continúa leyendo: que ya no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. Paganos y sus equivocados criterios. Y vaya que si en este tiempo los que no creen tienen unos criterios bien equivocados. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados, unos tiempos difíciles, en los cuales se cumple la palabra que está en Isaías, que dice que va a llegar ese momento en que a lo bueno se le va a llegar a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Y si hay algo que está pasando en este tiempo, lamentablemente, es que la sociedad perdió el rumbo, perdió los valores, perdió los fundamentos, y uno de los que está más en riesgo es la familia. Pero eso es motivo de otra predicación. Vamos a continuar. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Fíjense que lo que hace que ellos no gocen de la vida que viene de Dios es lo insensible de su corazón, lo duro de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso
deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Una vida recta, pura, basada en la verdad. Y que esas palabras resuenen en nuestra mente. Que la vida que nos ha dado Dios se distingue por ser una vida recta, pura y con base a la verdad. Versículo 25. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No mintamos, la mentira no es de Dios. Si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Ahí nos está diciendo, no que no nos enojemos, porque sería imposible que vivamos la vida sin enojarnos. Lo que nos está diciendo que cuando nos enojemos, que no nos dure todo el día, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, para que entonces nosotros podamos evitar que esto nos lleve a otras cosas. Entonces dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Cuando nosotros nos enojamos y dejamos que ese enojo se convierta en otras cosas, el diablo tiene cabida y bueno, nos lleva y nos conduce por lugares que no deberíamos transitar. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Fíjese, para que podamos ayudar a otros. No digan malas palabras, la boca, la lengua, lo que sale de nosotros. No digamos malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes les escuchen. Escuchemos bien nosotros. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Wow! Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor. De la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo, como corresponde. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impurezas o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. ¡Wow! Podríamos decir que este es un test de autoevaluación para cada uno de nosotros, repasar todas estas instrucciones de Dios a través de su Espíritu Santo plasmados en esta palabra de Dios. Esta autoevaluación que nos ayuda a ver algunas de esas cosas que nos contaminan, que ensucian nuestro corazón. Yo me atrevería a hacer una clasificación sencilla de
de las cosas que contaminan nuestro corazón o cómo debe reaccionar nuestro corazón hacia todas las cosas. Tenemos por un lado aquello en lo que tenemos que tener pureza en nuestras intenciones, en lo que nos motiva, en por qué hacemos lo que hacemos. Y por otro lado, aquello en lo que tenemos que tener pureza en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos en cada momento. Voy a tratar de ilustrar esto con una parábola de Jesús que encontramos en Mateo 21, entre los versículos 28 y 31, que es conocida como la parábola de los dos hijos. Allí nos conseguimos a un hombre que tenía dos hijos, y este hombre tenía un viñedo en su casa, y él le pregunta al primero de sus dos hijos, o no le pregunta, le dice: hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. Y el hijo le contestó: papá, yo no quiero ir. Papá, no sé, no tengo ganas, no quiero ensuciarme trabajando, no quiero cansarme. Y bueno, qué sé yo qué razones tenía, pero él le dijo: no quiero ir, no me provoca, papá, no quiero. Pero dice esta parábola que después este hijo cambió de parecer y fue y trabajó en el viñedo. Este hombre agarró a su segundo hijo y le dijo: hijo, ve y trabaja en el viñedo. Y el hijo le dijo: papá, tranquilo, ahí voy yo, voy a trabajar, voy a hacer que ese viñedo produzca, quédate tranquilo. Y cuando el padre se dio media vuelta, el hijo ni fue para el viñedo ni nada, sino se puso a hacer cualquier otra cosa. No fue. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Obviamente la respuesta de sus discípulos y la de nosotros hoy que oímos esto es que es el primero, ¿verdad? El primero fue el que hizo lo que su padre quería, la voluntad de su padre. El primero, sí, mostró su descontento, su desacuerdo, no quería ir. Se nos pueden ocurrir un montón de motivos de por qué no, pero al final simplemente se sujetó a su papá y fue a trabajar. Él tuvo una intencionalidad transparente, manifestó su descontento, dijo que eso no era lo que él quería. Lo primero que hizo fue negarse, pero en su accionar él corrigió y obedeció a su papá. Él se sujetó, él hizo lo que tenía que hacer. Vemos allí pureza de intención y pureza de acción. Todo lo contrario a su hermano, que miente para verse bien y luego no hace lo que prometió. Cuando nuestras acciones hablan en contra de nuestro corazón, o cuando lo que decimos no concuerda con lo que hacemos, nosotros somos culpables de hipocresía. Y la hipocresía es lo opuesto a mantener un corazón puro. Esto, por cierto, me recuerda lo que hablaba Jesús sobre la hipocresía, poniendo como ejemplo a los fariseos. A este pecado de la hipocresía, nuestro Señor le hizo sus más duras críticas. Y lo podemos ver en Mateo 23. Jesús pasa a la ofensiva contra los gobernantes y líderes religiosos de su época. El pasaje contiene lo que se ha llamado las 7 ayes, o 7 acusaciones sobre los diferentes comportamientos del gobernante, o en este caso también de los líderes religiosos, los fariseos en aquel caso. La palabra hipócrita en este pasaje aparece 6 veces. Y cada vez que se menciona, refleja un tipo de hipocresía. Veamos una muestra de 2 de estos problemas. Voy a leer primero el versículo 25 de ese capítulo 23 y después voy a leer el versículo 27. Dice así: hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Limpias el exterior de la taza y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y autocomplacencia. Fariseo ciego,
Primero limpia el interior de la taza y el plato, y luego el exterior también estará limpio. Luego el versículo 27 nos dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Sois como tumbas blanqueadas que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de todo inmundo. De la misma manera que por fuera pareces justo a la gente, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de maldad. Duras palabras. Pero así como se lo decía a los fariseos en su tiempo, cuando nuestras intenciones, nuestros motivos no son transparentes, sino que por detrás hay una intencionalidad diferente, cuando hacemos mostrar a la gente que hacemos una cosa por una razón y resulta que nuestro motivo es otra, somos culpables también de hipocresía. En cada plato, con platos limpios por fuera, pero sucios por dentro, y tumbas pintadas de blanco para ocultar la corrupción interior, Jesús está reprendiendo a los líderes por no mantener puros sus corazones. Y de eso nos tenemos que cuidar nosotros, guardarnos de lo que es la hipocresía, de la intención de nuestro corazón, de las razones por las que hacemos las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque, como dice la palabra, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo dice Romanos 5:20. Y podemos mirar a nuestro alrededor y conseguir muchos casos de personas que, a diferencia de esos fariseos y de muchos hipócritas que pueden haber en este mundo, hay muchos que muestran su limpieza de corazón por sus intenciones y por sus acciones. A veces no es tan fácil, porque muchas veces tendemos simplemente a ver lo que está ante nuestros ojos, las acciones, y no discernimos las intenciones, lo que nos trae como consecuencia que con más frecuencia de la que quisiéramos nos equivocamos, porque juzgamos y evaluamos por lo que vemos y eso puede darnos falsas señales. Como dice 2 Samuel en el versículo 7 del capítulo 16, nos dice allí el Señor: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y leo este pasaje y no puedo de verdad evitar pensar en nuestro pastor Jacobo. Una vez más, Jacobito para mí. Sus casi 2 metros de estatura no pueden contener su enorme y limpio corazón, que incluso muchas veces le ponen aprietos. La verdad que esto le pone a veces en aprietos porque siempre pone las necesidades de los demás por encima de las de él, que incluye a las de su familia. Pone por encima de las necesidades de otros que incluso a las de su propia familia. Pero su intencionalidad, transparencia y accionar nos habla de alguien que sirve a los demás sin ningún interés personal. Gracias a Dios por Jacobo. Gracias a Dios porque lo tenemos conduciendo en nuestra iglesia. Nadie mejor que él. Tenemos muchos otros en la iglesia que no voy a enumerar ni voy a mencionar, pero son muchos los que se dedican a servir dando de lo que tienen y de lo que no tienen, de su vida, de sus bienes, que trabajan cuando pueden, cuando no pueden. La verdad es que tenemos un grupo de hermanos que sirven fielmente y que estoy seguro van a ayudar a Jacobo a conducir nuestra iglesia a cumplir ese propósito, esa visión que Dios nos ha dado para alcanzar. Pero también nos encontramos con otros cristianos en nuestra vida cotidiana que muestran por su limpio corazón, porque temen a Dios y por sus acciones nos muestran su fe, como nos lo dice Santiago en el capítulo 2, en los versículos 17 y 18, que dice: así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo tengo una compañera de trabajo que, bueno, primero es una trabajadora incansable, pero que además de manifestar su hambre y sed de Dios,
de manera notoria, muestra constantemente las características que debe tener un cristiano. Todos aquí admiran su buen carácter a la hora de enfrentar situaciones de alta presión, pero una de las cosas que más me llaman la atención es su capacidad de tener empatía con todas las personas con problemas. Es la primera en mostrar solidaridad y salir a ayudar personas con diferentes tipos de necesidades, sean económicas, sean de una palabra, sean que necesitan un toquecito en la espalda. Ella actúa en diferentes direcciones con generosidad, aún más allá de lo que podría permitirse, porque todos tenemos recursos limitados, pero sin duda ella es alguien de limpio corazón. Ahora, hay un aspecto que siento no debo dejar de mencionar en estas palabras que comparto con ustedes, y lo voy a hacer empezando con un testimonio personal. Tenía yo como 15 años de edad y estaba en tercer año de ciclo básico, de tiempos aquellos, ¿no? En el Liceo Lino de Clemente en la California. Y la verdad que yo era un muchacho tremendo, echador de broma, inventor, más allá del promedio. Me confieso, así era yo. Tenía un par de muy buenos amigos, Ramón y Pepe, con quienes me reunía para, como digo yo, inventar nuestras aventuras. Pero algunas veces también nos reuníamos para estudiar. Y por supuesto yo conocía a sus familias y algunas veces me quedé incluso a dormir en sus casas. Y recuerdo que en una oportunidad, en un tiempo, a raíz de algunos problemas que estábamos teniendo con otros grupos de muchachos, porque a pesar de que estábamos en los primeros años de los 70, en aquel momento, todavía quedaban unas secuelas de cosas que se vivieron aquí en Caracas en los 60, cuando hubo patotas, ¿no? Entonces, nosotros como muchachos, eran cosas que nos llamaban la atención y nos interesaban. Y bueno, teníamos problemas con otros grupos, que no podíamos llamar patotas, pero eran grupos diferentes a nosotros. Y en eso Pepe, uno de mis amigos, me prestó un libro en el que se podía ver cómo se enfrentaban unas pandillas en Nueva York. Este libro era muy interesante para mí en ese momento. La verdad que me comí ese libro y en él encontré cosas muy interesantes para lo que yo estaba buscando en aquel momento. Recuerdo en particular cómo describía en una parte del libro cómo preparar un arma contundente con papel periódico. Todo estaba buenísimo. Hasta que llegué más o menos a la mitad del libro, en donde el protagonista conoce a un pastor. Este pastor insiste muchas veces en hablar con él, con predicarle, y ahí llega el momento en que el Espíritu Santo lo toma y este hombre se convierte a Cristo. Y cuando yo vi aquello, hermano, en mi turbia mente y todo lo que estaba viendo en aquel momento, lo que dije, oye, este libro se echó a perder. Ya no me van a hablar de las cosas que me interesan. Y lo dejé a un lado. Ese libro se titulaba La Cruz y el Puñal. Y cuenta la historia de Nicky Cruz, que se llegó a convertir en un gran evangelista, quien a través de su testimonio sirvió para que muchos aceptaran a Jesucristo como su Señor y Salvador allá en Nueva York. Pero en el momento, para mí, simplemente el libro dejó de tener interés. Y pasó el tiempo. Y algunos años después, bueno, yo mismo tuve mi encuentro con Dios en lo que era nuestro pequeño grupo apostólico allá en el Marqués, que se reunía los viernes en la casa del pastor Jan Achón y su familia. Y en ese encuentro Dios simplemente cambió mi vida. Y como dice la palabra, nací de nuevo. Esto ya era era final del año 78. Y lo que les conté el libro era por ahí en el año 73, que yo estaba en tercer año. O sea, esto pasó 5 años después. Dios cambió mi corazón para siempre. Y todos los que hemos reconocido nuestra necesidad espiritual, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos recibido un corazón limpio, puro. Lo que a muchos de nosotros nos cuesta asimilar es que todos pueden recibir ese nuevo corazón y cambiar sus vidas. Cualquier persona, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho.
Y es nuestra responsabilidad ser para ellos esas cartas abiertas, escritas por el dedo del Espíritu Santo, que dan testimonio del amor que ha tenido nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, abriendo las puertas para que seamos perdonados, cambiando nuestro corazón y convirtiéndonos en sus hijos. Yo les contaba que conocí y compartí algunas veces con las familias de estos dos amigos míos. Y con la familia de Pepe, que fue el que me prestó el libro, me enteré de algo que yo no sabía, y me enteré estando allí en la iglesia. En la casa de mi amigo Pepe, en aquel tiempo que estábamos nosotros en esto, que él me prestó el libro, resulta que en esos tiempos en su casa se reunía un grupo de jóvenes a buscar de Dios en unos estudios bíblicos. Y estos jóvenes fueron los que poco tiempo después iniciaron nuestro grupo cristiano apostólico. Parte de los fundadores se reunían allá. Y entonces imagínense cuál fue mi impresión cuando me enteré que eso estaba sucediendo allá, y yo ni siquiera me enteré, y hasta yo fui varias veces allá a su casa. Cuando yo supe esto, bueno, busqué la oportunidad de visitar a mi antiguo amigo y a su familia. Y llegué hasta allá a su casa, que es en Macaracuay, y conversando con su mamá, yo le pregunté por qué nunca me había hablado de Dios, por qué nunca me había predicado. Y su respuesta, hermanos, me dejó una enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes. Ella me dijo que lo que pasaba era que ella veía cómo era yo, cómo me comportaba, cómo actuaba, y ella pensaba que yo nunca me podría convertir. Ella pensaba que Cristo no podía transformar mi vida. Wow, yo me quedé absolutamente sin palabras. Y la enseñanza es esta, ¿sabes? No importa lo pecador, perdido o mala conducta que nos parezca a alguien. Esa persona tiene la oportunidad de llegar a tener un corazón limpio y puro como tú y como yo. Quizás un mejor ejemplo que el mío es el del mismo apóstol Pablo, del que el Señor nos dice en Hechos 9 cómo era ese Pablo. La palabra dice que Saulo, que era su nombre en aquel tiempo, respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y dice que respiraba amenazas y muerte porque llegaba y ponía preso y hasta mataba a los que seguían a Jesucristo, los que predicaban el nombre de Jesús. Ese era Saulo, ese era el que llegó a ser Pablo. Y vino el sumo sacerdote y le dio a él unas cartas para las sinagogas de Damasco, para donde él iba, para que buscase a esos hombres y mujeres que estaban en el camino, que eran cristianos, para que los pusiera presos y los llevara a Jerusalén. Bueno, ese Pablo, que era perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, a ese se le apareció Jesús. Y después de que Pablo se arrepintiera, le cambió el corazón. Se lo cambió y llegó a ser ese gran Pablo que escribió tantas cartas, a quien el Señor utilizó incluso mucho más que a muchos de los otros apóstoles. ¿Y saben por qué sucedió eso? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas, como nos declara la palabra en 2 Corintios 5, en el versículo 17. Jesús en aquel tiempo, cuando Jesús se le apareció a Pablo, lo hizo que quedara ciego, cayó de su caballo, llegó allá a la ciudad que iba, y Jesús se le apareció en una visión a un cristiano que se llamaba Ananías, y le dijo: Ananías, busca a Saulo de Tarso en esta dirección, él está en esta calle, en esta esquina, en la casa esa de fulano, y ora por él. Y Ananías, reconociendo el nombre: caramba, Señor, Saulo de Tarso, tú sabes que este hombre ha hecho cantidad de males a quienes te seguimos, a tus santos. Puede meter preso a cualquiera que hable en tu nombre. O sea, me vas a poner en esa situación, Señor, por favor. O sea, y el Señor simplemente le dijo, Jesús le dijo: ve, porque yo lo escogí. Y no sabemos a cuántos a nuestro alrededor Dios ha escogido y te está poniendo a ti
en la situación de que tienes que ser el que le transmita las buenas nuevas, ores por él, le transmita una palabra que viene de parte de Dios. Si tenemos el corazón limpio, debemos tener presente que Dios amó al mundo por todos y envió a su Hijo unigénito, de tal manera que todo el que Él crea no muera, sino que alcance la vida eterna. Si hay algo que debe caracterizar a un cristiano, a alguien que es de limpio corazón, es su amor por todos. El ver con ojos de misericordia al que se pierde. Es tener la capacidad de amar como la que nos enseñó Cristo. Yo creo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a mantener puro nuestro corazón, que nos ayude a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, buscando la santidad en el temor de Dios, como dice su palabra en 2 Corintios 7. No es fácil, pero el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Tenemos la responsabilidad y nosotros tenemos que tomar las decisiones correctas. Tenemos que escoger lo que es bueno, lo que es honesto, lo que es digno, lo que es digno de alabanza, lo que es justo. Son las cosas en las que debemos pensar, son las que deben alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Debemos apartarnos de todo lo que nos contamina, que es mucho en este tiempo. Dice el Salmo 24, entre los versículos 3 y 4, son la base de una canción muy bella que cantamos mucho en nuestra iglesia. Me gustaba mucho el pastor Jan, por cierto. Dice así ese salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Dice la canción, si mal no recuerdo: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo te quiero pedir en esta hora, por todos y cada uno de nosotros, de mis hermanos, de aquellos que tú has llamado a ser parte de tu cuerpo también, mi Señor. Todos aquellos que, según dice tu palabra, no quieres que perezcan, sino que alcancen la salvación, que se arrepientan de sus pecados. Que para eso cuentas, mi Señor, con nosotros que somos tus hijos, a quienes ya has alcanzado con tu gracia. Aquellos que debemos ponernos, mi Señor, ese calzado, mi Dios, del Evangelio, de la paz. Aquellos que tú has designado como tus embajadores, mi Señor. Embajadores que tenemos que decirle a la gente que tú les has amado, que tú quieres que se arrepientan, que tú enviaste a tus hijos a morir por ellos. Gracias porque tú has cambiado nuestro corazón. Gracias porque nos diste un corazón puro, un corazón limpio, mi Señor. Nosotros ahora simplemente queremos pedirte que nos ayudes a conservarlo así, a mantenerlo así. Queremos seguir corriendo esta carrera, mi Señor, peleando esta batalla por ese galardón precioso que tienes para nosotros, mi Señor. Pero te rogamos que nos ayudes a mantenernos santos y puros dentro de este mundo, mi Señor, en el cual estamos, en el cual no quisiéramos estar, pero estamos, mi Señor. Ayúdanos a en todo momento tener presente que lo que tenemos por delante, mi Señor, es una promesa de vida eterna, una promesa para siempre, mi Señor, que cuando lo comparamos con esta vida que estamos viviendo, esta vida se convierte en algo insignificante, Padre. Que nosotros podamos tener esa convicción, que nuestro corazón, mi Señor, pueda estar en la condición necesaria y suficiente para llegar delante de ti, delante de tu presencia, y que sea lo suficientemente limpio y puro para transmitir tu evangelio a otras personas, sin buscar nada más que a través del amor que ya tú has derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, llevar esas palabras de buenas nuevas, esa salvación a todo el que nos rodea. Gracias, Señor, porque sabemos que te vamos a ver. Gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ayúdanos, mi Señor, a que no sean borrados, a permanecer en ti para siempre.
en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Amén, mi Señor. Dios me les guarde. Vengo hoy en medio del fracaso y de este gran dolor. Escuché que tú eres la esperanza, que eres tú el amor. Hoy te busco sin que pueda verte, te suplico, Dios. No te alejes, grito, no me callo, pido compasión. Jesús, Hijo de Dios, escucha esta canción. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz, tomarte fuerte de la mano, seguirte, Señor. Renueva toda la esperanza de este corazón que late por sentir tu aliento, sálvame, oh Dios. Escucho en medio del rechazo y de este ruido en mi interior que me dice que me rinda, que me aleje, que fracase en el intento de seguir creyendo en ti. Sé que muchas veces te he fallado, pero estoy arrepentido. No te vayas, no me dejes, más que nadie a ti me aferro. Sopla vida, sopla aliento sobre este valle muerto. No me callo, no me rindo, seguiré en ti creyendo. Jesús.